Bien, vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio de dinámica circular. Acá el enunciado del problema nos indica que se tiene una barra como se muestra en la figura. En el extremo de este hay una cuerda que mide 0,8 metros con una esfera colgada de masa igual a 5 kilogramos. Nos piden calcular la velocidad angular a la que debe girar el eje vertical para que la cuerda colgada en el extremo forme un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Nos dicen también que debemos tomar la gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Acá ya tengo los datos extraídos del problema y también tengo la gráfica de mi ejercicio, ¿ok? Dos cosas puntuales que necesito saber para desarrollar ejercicios de dinámica circular. La primera, aplicar la sumatoria de fuerzas que es igual a masa por aceleración. Estamos hablando de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que está acá. Que en este caso, la aceleración que vamos a considerar acá va a ser la aceleración centrípeta, ¿sí? La segunda cosa que debo saber acá es que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, o también es igual a la velocidad tangencial al cuadrado o rapidez al cuadrado dividido entre el radio, ¿sí? Debo saber estas dos cosas fundamentales para desarrollar ejercicios de dinámica circular, ¿sí? Además del concepto y la manera en que desarrollamos también ejercicios de dinámica lineal, ¿sí? Eso también cuenta acá, porque estamos prácticamente dentro del tema de dinámica, ¿sí? Por lo tanto, todo lo estudiado en dinámica lineal también sirve acá, ¿no? Solamente que aumentan estos dos conceptos para desarrollar ejercicios de dinámica circular. Bien, una vez ya aprendido estas dos situaciones, debemos desarrollar ¿qué? El ejercicio. El ejercicio nos dice que esta barra debe girar, ¿no? De tal manera que la cuerda forme un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Acá ya tengo la situación del problema cuando se encuentra en movimiento, ¿sí? Cuando el sistema se encuentra en movimiento, la cuerda junto con la esfera empieza a desarrollar un ángulo de inclinación, ¿sí? Y el enunciado del problema acá nos indica que el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal debe ser de 60 grados. Se está refiriendo prácticamente a este ángulo de inclinación, que lo voy a llamar acá alfa, ¿ok? Sabemos también que acá en la parte superior de la barra esta longitud vale 0,9 metros, ¿sí? Y acá tengo la longitud de la cuerda que vale L, ¿no? El enunciado del problema me indica que vale 0,8 metros, pero en mis datos yo lo he designado como L, ¿sí? Bien, ya tengo la situación y cómo gira el sistema cuando se encuentra en movimiento. Ahora debo desarrollar diagrama de cuerpo libre para la esfera. Por lo tanto, como segundo punto, diagrama de cuerpo libre para la esfera. La esfera se encuentra prácticamente ya girando y tiene una tensión T en este sentido, que es la de la cuerda, ¿sí? Una tensión T, y también actúa la fuerza del peso, que siempre va dirigida hacia abajo, y esta es igual a masa por gravedad. Bien, no tengo ninguna fuerza más que actúa en la esfera. Ahora lo que debo desarrollar es la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Pero para eso debo escoger mi sistema coordenado en función a la dirección de mi aceleración. Y en este caso estamos hablando de la aceleración centrípeta, que siempre va a ir dirigido hacia el centro de giro, ¿ok? Por lo tanto, mi eje coordenado va a ser este. Lo que tengo que hacer ahora es descomponer las fuerzas que no se encuentran en mi eje coordenado. Estamos hablando acá de la tensión. Por lo tanto, debo descomponer una fuerza tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Para descomponer esta tensión debo tener un ángulo. El ángulo que necesito va a ser justamente la que me da la condición del problema, que es esta, ¿sí? El ángulo de inclinación de la cuerda, que por propiedades de ángulos se repite acá. Y habíamos dicho que al lado del ángulo siempre va a ser coseno, por lo tanto acá tengo que tensión coseno de alfa y al otro lado tengo tensión seno de alfa, ¿sí? Al lado del ángulo coseno y al otro lado seno. Esa es la condición para desarrollar la descomposición de este vector o en este caso de esta fuerza en mi eje coordenado, ¿sí?
Ahora lo que debo desarrollar es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, ¿por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y. Se siguen cumpliendo el mismo análisis que hemos desarrollado en ejercicios de dinámica lineal, ¿sí? Que son válidas acá. Solamente hemos aumentado los conceptos de aceleración centrípeta, ¿no? Y lo que eso significa. Velocidad al cuadrado por radio y velocidad tangencial al cuadrado dividido entre radio, ¿sí? ¿Qué fuerzas actúan en el eje Y? Tengo la tensión seno de alfa, positivo. Tensión seno de alfa, menos masa por gravedad. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, tengo que acá la tensión es igual a masa por gravedad dividido entre el seno de alfa, ¿sí? En el eje Y prácticamente ya he hallado cuánto vale la tensión, ¿sí? Ahora debo desarrollar la sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Y en este caso estamos hablando de la aceleración centrípeta. ¿Qué fuerzas actúan en el eje X? La única fuerza que actúa acá es la tensión coseno de alfa. Tensión coseno de alfa es igual a masa por aceleración centrípeta. Yo ya he hallado la tensión en el eje Y. Por lo tanto, voy a reemplazar la tensión, que es igual a ¿qué? Masa por gravedad dividido entre el seno de alfa. Y esto multiplicado por el coseno de alfa. Y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. Acá el ejercicio me indica que debo hallar la velocidad angular. Yo sé que por fórmula, ¿sí? La velocidad angular es igual a, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, o es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Como el ejercicio me pide hallar la velocidad angular, lo que voy a reemplazar en vez de aceleración centrípeta va a ser que velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Por lo tanto, acá tengo que masa multiplicado por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? A velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿sí? Acá ya tengo el término que tengo que hallar para mi ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, voy a despejar esa variable. Acá vemos que masa y masa se me van, ¿sí? Y ordenando esta ecuación tengo que, lo voy a hacer acá, velocidad angular al cuadrado es igual a ¿qué? Gravedad dividido entre el radio, y esto multiplicado por el coseno de alfa, dividido entre el seno de alfa, ¿sí? Y velocidad angular al cuadrado es igual a gravedad dividido entre el radio multiplicado por el tangente de alfa, ¿sí? Por lo tanto, tengo que la velocidad angular es igual a la raíz cuadrada de la gravedad dividido entre el radio multiplicado por el tangente de alfa. Y esta va a ser mi ecuación principal, ¿sí? Debo hallar la velocidad angular, que es lo que me pide el problema, pero acá me molesta la variable del radio, ¿sí? ¿Tengo la gravedad? Tengo el ángulo de inclinación alfa, también tengo el ángulo de inclinación. Lo único que me molesta acá para obtener mi velocidad angular es el radio. Radio que puedo obtener a través de mi gráfico, ¿ok? Acá tengo el gráfico del problema cuando ya el sistema se encuentra en movimiento. Y el radio con el cual desarrolla el movimiento circular, ¿no? Prácticamente es este, ¿sí? El radio de giro es este. Por lo tanto, debo hallar ese radio de giro, ¿sí? ¿Cómo hallo el radio de giro? Acá prácticamente ya tengo en la parte superior una distancia horizontal de 0,9, ¿sí? Y debo obtener esta distancia faltante, ¿sí? Que lo vamos a llamar X. Por lo tanto, acá el radio sería igual a ¿qué? A 0,9 más esta distancia X. Ahora, ¿cómo yo hallo esta distancia X? Lo tengo que hallar a través de este pequeño triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, del gráfico, como tercer punto, yo sé que del gráfico
¿no?, del gráfico, el radio va a ser igual a 0,9 más x. Y esta va a ser mi ecuación 1. ¿Ok? Y también sé que del gráfico obtengo este pequeño triángulo. Hay un pequeño triángulo rectángulo ahí, ¿sí? El ángulo de inclinación alfa, la longitud L y la variable x que necesito ahí, ¿sí? Yo tengo datos acerca del ángulo de inclinación y también tengo datos acerca de la longitud de la cuerda. Por lo tanto, yo puedo hallar esta variable con una función trigonométrica que relacionan estas tres, ¿sí? En este caso estamos hablando de coseno. Coseno de alfa es igual a ¿qué? Cateto adyacente dividido entre la longitud. Por lo tanto, yo sé que x es igual a L coseno de alfa. Esta ecuación yo la puedo reemplazar en 1, ¿sí? Por lo tanto, finalmente, yo tengo que el radio es igual a 0,9 más x, pero x es L coseno de alfa, ¿sí? Este es el radio de giro de mi sistema, ¿sí? Y esto lo voy a reemplazar en mi ecuación principal, ¿sí? Lo voy a reemplazar en mi ecuación principal. Y como punto final, cuarto punto, voy a hallar la velocidad angular, ¿sí? Finalmente, hallando la velocidad angular. La velocidad angular es igual a ¿qué? Estamos hablando de mi ecuación principal, a la gravedad dividida entre el radio. Pero el radio yo ya lo he hallado acá. Simplemente lo voy a reemplazar y tengo que es igual a 0,9 más L coseno de alfa. Y esto también es multiplicado por tangente de alfa, ¿sí? Todo esto en raíz. Y después reemplazo datos. Como punto final, la velocidad angular es igual a ¿qué? A 10 dividido entre 0,9 más L. L vale 0,8. 0,8 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y esto también multiplicado por tangente de 60 grados. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que la velocidad angular con la que gira mi sistema es igual a ¿qué? Reemplazando datos acá en la calculadora tengo que 0,8 por coseno de 60, ¿no? Más 0,9 y esto multiplicado por tangente de 60 y 10 dividido entre el resultado que hemos obtenido, raíz cuadrada de este resultado, me da un valor de 2,107, ¿sí? Lo vamos a redondear con un valor final de 2,11 radianes sobre segundo, siendo este la respuesta de mi problema.